Bueno, ahora entonces, con la ayuda del Señor, si vamos a meditar, estudiar el pasaje que hemos leído, en Filipenses 2, 5 a 12. Lo hemos leído, está también aquí en el programa. Es un pasaje muy notorio en la carta a los Filipenses. ¿Por qué es tan notorio? Si uno lo lee, no se da cuenta quizás, pero esto, a partir del versículo 6 hasta el final, está escrito en el original en forma poética. Esto es como un himno de alabanza. Del versículo 6 al final, es un himno de alabanza que habla de una sola cosa, de un solo tema, Cristo. Ese es el tema. Por eso se puede decir, este es un himno bíblico cristológico, o sea, que habla de Cristo. Y es muy probable que en la iglesia primitiva este himno se cantaba, así como se cantaban salmos. En la Biblia hay mucha poesía, y no solo en los salmos, en los proverbios, esos pasajes poéticos que se conocen. Pero en los profetas también hay muchísima poesía. Pero en el Nuevo Testamento también. Uno conoce como poesía del Nuevo Testamento Cántico de María, Cántico de Zacarías, Cántico de Simeón. Pero en el resto del Nuevo Testamento hay más poesías bíblicas, sobre todo en Apocalipsis. Hay muchas partes poéticas, cuando dice cantarán, es lo que se ha de cantar y lo que cantaban. Y aquí tenemos una porción que tiene todas las características de un himno, de una poesía. Y si lo estudiamos aquí en la carta a los Filipenses, es bueno mirar en qué contexto está. Está en un contexto, en la carta a los Filipenses. Entonces, antes de considerar el contenido, miremos un poco a la carta en la cual está. La carta a los Filipenses. Es una carta del apóstol Pablo que él escribió desde su prisión. Estaba prisionero. Y escribió esta preciosa carta. Es distinta, cada carta es distinta. Pero tiene algo distinto que la carta a los tesalonicenses, a los gálatas, a los efesios, a los corintios, y es que es un tono muy sereno, es muy es un tono irénico, un tono de serenidad, de tranquilidad. No es, por ejemplo, que tiene que exhortar duramente, por ejemplo, la carta a los Gálatas. ¿Qué les dice en Gálatas 3? Gálatas insensatos, ¿quién os ha enturbado que os habéis dejado apartar de la verdad con palabras fuertes? Pues la carta a los Corintios, que tiene que hablar fuertemente contra inmoralidades, contra pecados graves, y tiene que indicarlos, dejen eso, apártense de esos pecados. Ella tiene que intervenir por medio de su carta. En la carta a los Filipenses hay un tono más sereno. Pero sí, leyendo toda la carta, descubrimos que en ese tono sereno, el apóstol está previniendo problemas, está tratando de prevenir, está exhortando a mantener lo que hay, o sea, la unidad, el amor fraternal. Está como exhortando, eviten fricciones,
mantengan y velen por la armonía. Es algo muy tierno, algo que se puede romper así nomás. O sea, está previniendo, y lo que hace sobre todo es confirmar, afirmar lo que hay y confirmar. O sea, es de prevención. Sí, hay un problema contra el cual él tiene que decir algunas cosas fuertes. Y es el problema que está en el capítulo 3, donde, si uno lo ve, el problema que tiene que señalar es el problema de los judaizantes. No hay nada nuevo bajo el sol. Ese problema que viene del tiempo de Pablo está en el tiempo de hoy. Cuando vienen de afuera con ideas de judaizar, o sea, volver al judaísmo. Tenéis que guardar las leyes, tenéis que hacer esto, y entonces Pablo le dice, yo fui fariseo, yo sé de qué hablo, y yo sé que solo por gracia somos salvos. No hay palabras muy fuertes, sacando una vez, en el capítulo 3, versículo 2, le dice, tengan cuidado de los perros. Los malos obreros, ahí sí es fuerte, los malos obreros que están provocando división. Aquí, dentro de ese tono tan sereno, tan pacífico, sí está advirtiendo, cuidado de aquellos que, como también lo está señalando en el capítulo 1, a partir del versículo 15, algunos hablan, predican, obran, trabajan por el Señor, pero por intereses propios. En el capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, ahí le pone delante aquellos que por propio interés obran. ¿Y cuál es el propio interés? No lo dice. Es para decir, mira, ¿cómo aparento? ¿Quieren aparentar ser algo? ¿O lo hacen por envidia al otro, que también lo dice? Puede ser por pelea, por envidia. Eso sí lo señala. Cada vez cuando señala algo puntual, tiene que ver con el peligro de armonía que se va a romper. El problema de fricciones. Entonces, dentro de ese tono sereno, está diciendo, tengan cuidado que nada pueda romper la armonía de la iglesia, que nada pueda romper el amor fraternal, que no haga nada por envidia, que no haga nada por aparentar, que no haga nada por intereses propios. Eso lo dice en el capítulo 1. Y en el capítulo 3 habla del peligro de los judaizantes. Eso es tan antiguo como actual. Como era en el tiempo de Pablo, lo es en el tiempo de hoy. No sé, aquí en Argentina, supongo que no es tan distinto que en Europa, pero los judaizantes siempre lo saben. Aún entre muchos creyentes comienzan con costumbres del judaísmo y lo quieren imponer. Entonces, esas cosas en esta carta lo señala. Pero lo que más le preocupa, lo que más apunta es armonía y amor fraternal. Que eso no se rompa. Y qué hermoso, en un aniversario, leer ahora un himno cristológico, una poesía a Cristo, dentro de una carta, en el contexto de una carta de Pablo, que enseña a guardar lo que hay, velar por lo que hay, prevenir, está previniendo, está tratando de evitar que el amor sea afectado, previene, quiere fundamental, es fundar, echar bien las bases. Y entonces, habiendo dicho algo del contexto de esta carta y en el cual
está esta poesía a Cristo, este himno a Cristo, y habiendo dicho algo del objetivo general, del propósito de esta carta de Pablo, es de prevenir, es de afirmar, confirmar, podemos ahora ir a un tercer punto, antes de mirar el himno mismo, que es el origen de esta iglesia. ¿Dónde está el origen de esta iglesia de Filipo? Está en Hechos 16, cuando Pablo está en Troas, en su viaje misionero, está en Troas, en Hechos 16, y en el versículo 9 se dice que recibió una visión y vio un hombre, estaba en Troas, y tenía que seguir viaje. Y hay un hombre de Macedonia, donde está Grecia, donde está Atenas, donde está Neápolis, de Macedonia. Y ese hombre macedónico, griego, de Macedonia, le dice, ven, ven. ¿Y qué pide? Ayuda, ayúdanos. Y él es obediente. Luego de esa visión, dice el versículo 10, entendió la visión, que movía a Macedonia. Entonces él va a Macedonia. Y entonces ya iba de Troas, llega y cara va hacia Filipo, la primera ciudad de esa parte de Macedonia, que en aquel tiempo aquella parte era una colonia. Y entonces dice en el versículo 13 de Hechos 16 que de acuerdo a su costumbre el sábado iba a buscar judíos, iba a buscar con quienes podía reunirse, y no había una sinagoga, pero sabía dónde iban creyentes fieles a orar. Y ahí, junto al río, había un lugar de encuentro donde mujeres creyentes oraban. Y ahí la encuentra a Lidia, una mujer impetuosa, una mujer audaz, una mujer valiente, Lidia, vendedora de púrpura. Y ahí la encuentra. Y ahí comienza la obra de esta iglesia de Filipo. Y Pablo, estando ahí, en el origen, los primeros contactos con los fieles hallados, primeros convertidos, se produce un problema por una pitonisa, una niña pitonisa, hechicera, que es liberada por Pablo. Y sus dueños se enojan con él y termina Pablo en la cárcel. Si ven Hechos 16, vemos cómo Pablo termina con su compañero Silas en la cárcel oscura que vivía en Filipo. Y cuando tiene los pies en el seco, y si leen en el capítulo 16, ven que en el 23, versículo 22 y 23, que le quitan la ropa, le tiran la ropa y le dan con palos y latigazos. ¿Quién lo entiende? Pablo tampoco lo habrá entendido. Yo quiero predicar el Evangelio y me están matando a latigazos. Y termina en una cárcel oscura, dice, en lo más profundo, lo más hondo, posiblemente un sótano, ahí lo meten con las espaldas, Pablo y Silas, con la espalda rota de los latigazos, ahí en esa cárcel oscura, con los pies en el seco, la espalda hecho todo roto, ensangrentados, ¿qué hace? A lo mejor cantó este himno que escribió aquí, un himno de alabanza a Cristo, porque en el versículo 23 es tan impactante lo que dice en el 23, en la medianoche oraron Pablo y Silas y cantaron alabanzas. Cantaron alabanzas a Dios y los coprisioneros escucharon, fue de testimonio.
Por eso, hay un documento antiguo de la iglesia primitiva de un hermano que escribe que cuando los pies están en el seco y tenemos el cuerpo roto por los ataques, es cuando mejor se canta. Y quedó el dicho, con el pie en el seco es cuando mejor se canta. Porque aquí cantan himnos de alabanza a Dios. Este es el origen, ahí nació la iglesia en Filipo. Y Pablo ahora, desde otra presión, manda esta carta, previniendo que velen por la unidad, que velen por la armonía, por el amor fraternal. Unidad, armonía, amor fraternal y doctrina. Son los 4 puntos importantes que Pablo aquí menciona en toda esta carta. Armonía, amor fraternal, doctrina. Porque dice, están los que quieren venir con otras doctrinas. Entonces hay que velar. Y entonces en este contexto, cuando está hablando con eso, les dice, ahora en nuestro pasaje, en el versículo 5, haya pues en vosotros, filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les está poniendo el modelo al cual se tienen que atener. Este sentir, y hay que entender bien esto, al decir este sentir, la palabra que aquí se usa no se refiere a sentimientos. No está diciendo, tengan este sentimiento que están actuando. ¿No? El postmodernismo, ahí lo que predomina, una de las cosas que predomina, todo es ligero, todo es rápido, todo es fugaz y sobre todo los sentimientos. Nos dejamos llevar por los sentimientos. Sentimentalismo, eso no es acá. Haya en vosotros ese sentir, la palabra aquí, sentir, significa entendimiento que te lleva a convicción. Y esa convicción te lleva a la práctica. O sea, ese entendimiento que te hace convencer y esa convicción te lleva a la acción, a la práctica. Entonces, eso tiene que haber en nosotros. Y les pone eso como un modelo. Este sentir, ¿cuál? Esta convicción, este entendimiento, ¿cuál? Que tenemos que atenernos al modelo de Cristo. Por supuesto no vamos a ser como Cristo. Por supuesto que no, eso no es. Pero aprender de Él. ¿Y a dónde apunta? A su ser siervo, que Él se ha hecho siervo. Lo que Pablo nos enseña aquí, que aprendamos del Señor a ser siervo del Señor. Entonces, en este himno de alabanza a Dios, del versículo 6 al versículo 11, tenemos 3 estrofas. Toda poesía tiene estrofas, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿por qué poesía? De repente poesía. ¿Por qué? Porque poesía solemniza el contenido, lo hace más solemne. Pero poesía también tiene la característica que se puede llegar a tocar muy profundamente. Y otra característica es que con pocas palabras dice mucho. El mensaje es compacto y se llega profundamente. Y entonces hay 3 estrofas que cada uno tiene un subtema. Dentro del tema general, el siervo de Dios, Jesucristo, siervo de Dios. La primera estrofa dice, el cual, hablando de Cristo Jesús,
siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Esta es la primera estrofa. Habla del Cristo preexistente, el Cristo eterno, que era Dios. La segunda estrofa va del versículo 7 al 8, que habla del Cristo encarnado que se ha hecho siervo sufriente, del cual habla el profeta Isaías. Y la tercera estrofa va del versículo 9 al 11, y de que habla del Cristo triunfante ensalzado. Entonces, ¿qué tenemos? El panorama desde la eternidad, Belén y ascensión, elevación. Tenemos Cristo eterno, el que era Dios y es Dios desde toda eternidad, y se habla de su encarnamiento, o sea, de su nacimiento, o sea, va desde Belén, desde la eternidad, de Belén al Gólgota, porque está hablando que se anonadó hasta la muerte de cruz. Entonces, aquí habla de los estados del Señor Jesús. Su estado eterno, Dios eterno, su estado encarnado como siervo hecho semejante a los hombres, versículos 7 y 8, y su estado ensalzado. Cuando Dios le da un nombre sobre todo nombre, y a ese nombre se va a doblar y se doblará toda rodilla. ¿Ven la diferencia? Su estado eterno, su estado de esclavo y su estado de Dios ensalzado. Entonces, si miramos el versículo 5, vemos que es como la introducción, es la introducción al himno. Y el versículo 6, que es la primera estrofa, dice, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, está afirmando, Él es Dios. Y la palabra griega que aparece, cuando se conforma, no está hablando de una forma concreta, algo que se ve, sino está hablando de su naturaleza y su esencia. Habla de su naturaleza y de su esencia de Dios, eterno Dios. Y dice, como Él fue siempre Dios, siendo en forma de Dios, o sea, siendo en esencia y de naturaleza de toda eternidad, es Dios divino, por Él se creó el cielo y la tierra, por Él todo se ha hecho. Cuando Dios creó, Cristo creó, porque es el Dios eterno. Entonces, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? El Pablo está diciendo, si Él es Dios de toda la eternidad, Él es Dios eterno, Él estaba en la creación, Él siempre fue Dios y siempre será Dios. No es usurpación ser igual a Dios. Él y solo Él puede decir, yo soy Dios, porque siempre lo fue y siempre lo será. Entonces, la palabra, esta usurpación, significa robar algo, atrapar algo, apropiarse de algo o autoatribuirte algo que no te corresponde, que no es tuyo. Eso es usurpación, tomar algo. ¿Quién es Dios? Entonces, Pablo aquí en el himno dice claramente, el eterno Dios es siempre Dios, y para Él ser Dios, ser igual a Dios, no es usurpación. Todo otro ser que quiere ser Dios, eso sí es usurpación. Como los faraones, que se creían y se decían Dios. Los emperadores que decían,
soy Dios. Eso es usurpación. Pero del Señor Jesús no. Entonces, eso habla de su estado preexistente de toda eternidad. Dios eterno, inmutable. Después viene la estrofa segunda, el versículo 7 y 8, dice: pero asimismo se anonadó, sin embargo, se anonadó. Quiere decir que siendo Dios, y cuidado, no dejando de ser Dios, que aquí tocamos un punto que provocó la primera gran división eclesial de la iglesia primitiva. La primera pelea doctrinal fue por la naturaleza de Dios, el Hijo de Dios, que la iglesia primitiva se dividió por eso, porque estaban los que decían es eterno Dios y verdadero hombre, y estaban los que decían no, es solo Dios o es solo hombre. No podían entender que él, que no tuvo por usurpación ser Dios, en la segunda estrofa dice, se anonadó sin dejar de ser Dios, no manifestó toda su divinidad. Si él lo manifestase, nadie sobreviviría. Cuando se manifestó algo de su divinidad, cada vez que hacía un milagro, y cuando él dejó percibir algo del significado de su nombre, yo soy. Cuando, poco antes de morir, él salió y dijo, ¿quién buscáis? Jesús el Nazareno. ¿Qué dijo? Yo soy. Solo usó ese nombre, que es un nombre divino, yo soy, cayeron muertos a tierra. Era una señal tan grande que ahí se podían haber dado cuenta. Este es Dios. Este es Dios. Entonces, no era usurpación decir ser igual a Dios, pero él se tomó la forma encarnada de hombre. Por eso, dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero no dejó de ser Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso lo vemos en todo su ministerio. Si lo vemos en el barquito, en el mar, ¿quién lo conoce? ¿De los niños? ¿Quién conoce la historia del Señor Jesús en el mar? Cuando viene una gran tempestad y los discípulos están con temor, con miedo. Los niños seguro que conocen la historia, ¿no? Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar todos? Que nos vamos... Esto no termina bien. El Señor está durmiendo profundamente. Porque como hombre tiene sueño, está durmiendo. Entonces, como ser humano, como nosotros, se cansó del ministerio y está durmiendo profundamente. No se despertó. Como hombre duerme. No he despertado, como Dios, al mar, cae. Es un milagro. El otro milagro añadido es que en el momento, dice el Evangelio, en el momento hay tranquilidad. Es un doble milagro. Uno que tranquiliza en la tormenta, pero si uno conoce algo de agua y de mar, sigue moviéndose hasta que al final se tranquiliza. Pero hubo un doble milagro. No solo que la tormenta paró, sino que de repente todas las olas desaparecieron. Si alguien sabe, si vas por un lago, por un río, por el mar, cuando pasa, solo que pasa otro barco, que hace olas, hasta que pasa el barco se va y todavía se va moviendo, porque el mar sigue inquieto, o el río. Pero acá dice, hubo tranquilidad en un momento. Otro ejemplo. El Señor, cuando fue tentado, luego de su bautismo, ¿qué tuvo? Hambre. Como hombre, perfecto hombre, con cuerpo, tuvo hambre.
Tuvo hambre. Vino el tentador, no cayó, le tapó la boca al tentador. No solo con pan vivirá, pero tenía hambre. Pero como Dios, ¿qué hace? Cuando el pueblo tiene hambre, ¿qué hace? De un poco panes multiplica el pan. Ahí vemos que Él es Dios. Cuando habla con la mujer samaritana, Él tiene sed. Pero como Dios le dice, si bebieres del agua que yo te daré, jamás, nunca tendrás sed. Cada vez en su andar vemos que es hombre, pero manifiesta su perfecta divinidad. Esto entonces está en el versículo 7 al 8. Dice, no solo está hecho hombre, sino que tomó una forma de siervo. Como hombre, se hizo siervo. Y es el siervo del cual habla el profeta Isaías. Y todos conocemos, pienso, el gran capítulo de Isaías 53. Isaías 53 es también un pasaje poético, es para otra ocasión. Pero, para entender Isaías 53 hay que saber una cosa. No solo que es un himno de alabanza, que es una profecía en forma poética, sino que la poesía propiamente dicha comienza en el capítulo 52, el versículo 13. En Isaías 52, versículo 13, que dice, he aquí mi siervo. Dice así, he aquí mi siervo. Y entonces comienza el profeta a decir lo que el siervo hará. Y descubrimos leyendo todo lo que dice Isaías a partir del capítulo 52, versículo 13, hasta el final del capítulo 53, en forma poética, habla del siervo sufriente. Hablando del Mesías que vendría. El siervo sufriente. Y como dice, él, una de las cosas que resalta, será elevado. Pero si habrá asustado de él, si habrán visto su rostro, el versículo 14, tan deshecho, su rostro, más que ninguno. Y por eso sigue luego diciendo, en el capítulo 53 ya, en el versículo 2, al final, si lo mirábamos, no era para ver, se escondían de él el rostro. Tengamos en cuenta, está hablando desde el comienzo del capítulo 52, versículo 13, he aquí mi siervo. Todo lo que dice en Isaías 53, hay que verlo en ese contexto, el siervo. Y entonces se puede decir Isaías 52, 13. Al final del capítulo 53 habla del siervo de Dios, el siervo sufriente. Como dice en Isaías 53, 3. Él fue despreciado entre los hombres, despreciado, desechado. ¿Y qué dice esa expresión tan conocida? Varón, hombre, varón de dolores. Y conocía las enfermedades. Y era, como dice el versículo 3, alguien del cual prefieres esconder el rostro. Así dice el versículo 3. Era despreciado, no lo hemos considerado, era eso, dice el Mesías, el siervo sufriente. ¿Y cómo dice el versículo 4? Pero él cargó en sí todas nuestras enfermedades. Entonces, habla del siervo de Dios.
el versículo 5 va agregando, por nuestras transgresiones Él fue herido. Pero cada vez tengamos presente el siervo de Dios. Se cumplió lo que dice Filipenses cuando Él se anonadó, como dice nuestro himno a Cristo, se anonadó a sí mismo, fue hecho semejante a los hombres y fue hecho siervo. Y que dice luego en el versículo 8b, hecho obediente hasta la muerte, sí, más, la muerte de cruz. En esa cruz, donde el Padre cargó el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que creyese en Él, por fe en Él, fuese salvo. Y eso es para todos. Todo aquel que cree en Cristo y confiesa en sus pecados y cree, como dice aquí, Él fue como siervo de Dios, el siervo sufriente, sufrió y cargó en sí los pecados de todos los hombres, para que por fe en Él fuésemos salvos. Y eso es lo que Pablo aquí está expresando en esta segunda estrofa. Está haciendo referencia directa al siervo sufriente del cual habla el profeta Isaías, el cual, he aquí mi siervo. Él, como dice en el 13b, él será ensalzado. Isaías 52, 13b. Nos dice así, será ensalzado, o sea, es lo que dice la estrofa última de nuestro himno a Cristo. Porque Isaías no solo habla de su humillación, de su obediencia a la muerte, sino también, como dice ya en el versículo 13 de Isaías 52, profetiza, pero también será muy ensalzado, glorificado, es como el Cristo triunfante que venció la muerte. Eso lo dice de entrada el profeta Isaías. He aquí mi siervo, será ensalzado. Isaías 52, 3. Y así entonces llegamos a la última estrofa de nuestro himno, que es el versículo 9 al 11. Y recordemos cuál es el objetivo de este himno, lo dice el versículo 5. Haya en vosotros esta convicción, esta comprensión que te lleva al actuar, que te lleva al servicio. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál sentir que hubo en Él? Ser obediente, ser siervo. Él bajó del cielo como Dios eterno, se anonadó para cumplir la profecía de Isaías, para ser el siervo sufriente, que fue obediente a la muerte hasta la muerte de cruz. Deuteronomio 21-23 dice, maldito, es una palabra fuerte, que fue colgado en un madero. Deuteronomio 21-23. Lo repite Gálatas 3:13. Maldito el que es colgado en un madero. Esa maldición la llevó él por mí. Pero venció la muerte. Y entonces la última estrofa habla del versículo 9 en adelante al 11 del Cristo ya ensalzado, del Cristo glorificado. Dice, por lo cual, aquí está todo, una cosa sigue a la otra. Él fue obediente a la muerte de cruz, cumplió la profecía de Isaías y por lo tanto, por lo cual es
exaltado, glorificado, porque mató la muerte, triunfó sobre Satanás. Como dice Pedro en Pentecostés, ni la muerte lo tuvo detener. Nada no pudo detener. Entonces dice, Dios le ensalzó a lo sumo. No hay más ensalzado que él. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Sobre todo nombre. ¿Quién es Dios desde la eternidad? ¿Cuál es el nombre sagrado de Dios? Jehová. Que significa el que es y lo que es, el que era y el que será. Lo que él fue en el pasado, en la eternidad, lo es ahora. Y lo será en toda la eternidad. Entonces, el que era, el que es y el que será. El invariable, el inmutable, el todopoderoso. Eso es lo que significa el nombre Jehová. El yo soy. Jehová significa yo soy. ¿Y qué soy? Lo que fui en la eternidad, lo que soy ahora y lo que siempre seré. Yo soy Jehová. Ese es un nombre, el nombre más santo de Dios. Ese es el nombre que recibió el Señor, porque dice el nombre sobre todo nombre. O sea, Jehová, el yo soy. Pero en el Nuevo Testamento, cada vez que el nombre Jehová aparece, se traduce en el griego con una palabra que significa Señor, Kyrios, que significa Señor. O sea, ese yo soy, Jehová, el que era, es y será, el yo soy, el invariable, es también, según la autoridad del Nuevo Testamento, el Señor. Cada vez que la palabra, el nombre santo Jehová aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se traduce y se interpreta como Señor. Y nosotros siempre usamos ese nombre santo. Señor, Señor. Ahora, ¿qué significa? Que ese nombre, como dice Pedro en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos bajo el cielo que el nombre de Dios. ¿Qué es Señor? Significa que yo soy su siervo. Ya no siervo con mayúscula, no el siervo de la estrofa segunda, sino aquí está diciendo, si Él es el Señor y yo amo a Él, entonces no soy mío, le pertenezco a Él, porque Él es mi Señor. Al decir que Él tiene un nombre sobre todo nombre, y ese nombre es Jehová, y es el Señor, el nombre Señor, cada vez que yo le digo Señor, le estoy diciendo, te reconozco como mi dueño, te pertenezco, no soy mío, todo lo que soy y todo lo que tengo, tuyo es. Por eso, Él tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Dice el 10. En ese nombre de Jesús, que significa Salvador, se doble toda rodilla. Y está hablando lo que dice en Apocalipsis 5:13. Todo nombre de lo que está, toda rodilla, de los que están en los cielos, y habla de 3 categorías, de los que se arrodillan a Él, los que están en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 5:13 lo menciona también así. Aunque ahora no lo veamos, llega el día que todos se van a arrodillar delante de Él y van a reconocer es Dios. Pero los que le pertenecen, ahora ya nos arrodillamos delante de Él. Y por eso dice, termina la alabanza en el versículo 11, Él es ensalzado. ¿Para qué? A Él se doble todo. Pero también el 11,
toda lengua, sea de un jovencito, de un niño, sea de un mayor, sea de un jovencito, toda lengua, confiese que Jesús es el Señor. Esa lengua pertenece al Hijo de Dios. O sea, que todo Hijo de Dios confiese Jesús es el Señor. Solo el que cree en Cristo puede confesar, Él es el Señor. Ahora, si yo confieso, mi lengua y tu lengua confiesa, Él es el Señor, está diciendo, por un lado, Él me compró, como el siervo sufriente que pagó el precio de la cruz, obediente hasta la muerte, pero también le estoy diciendo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, yo no me pertenezco. Al decir, yo confieso con mi lengua que Él, el Señor Jesús, es el Señor, como dice aquí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, estoy diciendo, tú eres mi dueño. Y ahora yo quiero aprender del siervo sufriente, la obediencia. Quiero aprender de él. No es que Pablo dijo, haya en vosotros ese sentir, ese modelo de obediencia y de humillación que nos propone, que nos enseña, dice, haya en vosotros ese sentir, para que tu lengua, mi lengua, nuestra lengua, confiese que Jesucristo es el Señor. Y no de lengua sola, sino que el corazón entienda. Eso significa que yo me entrego a Él, que yo entiendo, Él es mi dueño, y yo le tengo que obedecer. Como siervo, soy su siervo. Y entonces sí dice, será para gloria de Dios Padre. Confesar, tú eres mi Señor, significa, tú eres mi Salvador, pero también tu dueño, mi dueño. Quiero ser tu siervo. Y la humillación y la obediencia del siervo sufriente del Señor Jesús, descrito y pintado en Isaías, y aquí en esta segunda estrofa de nuestro himno a Cristo, Él es mi modelo. Él me enseña a ser obediente, a seguir el ejemplo que Él nos pone. Y así confesemos, donde estemos, aquí en Quilmes, en la plaza, en Buenos Aires, donde estemos, en Holanda, que nuestra lengua confiese, conscientemente, porque haya vosotros ese sentir, ese entendimiento y convicción, que Cristo nos da el ejemplo de humillación, de obediencia. Entonces confiese, Él es mi Señor, no soy yo. Y eso va a ser para la gloria de Dios Padre. Que el Señor así nos bendiga y nos ayude a confesar su nombre, este nombre, sobre todo el nombre, para la gloria de Dios.